qué no me ayudas a orar? Padre, toma el control de esta mañana. Ayúdanos, Señor, que, amado, tu palabra sea mostrada a nosotros, aún de manera gráfica, con estas historias que tú has dejado en la Escritura, para que se graben en nuestro corazón. Quita todo enemigo de la palabra, quita todo ladrón de la palabra, Señor. Amado, quita toda nube de oscuridad. Que tu palabra sea firme, sea fuerte, se grave en nuestro espíritu, Señor. Te damos a ti el lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes respirar profundo? Ok. Entonces, amado, esta plática se llama Recuperando la visión y el propósito. A veces perdemos la visión, perdemos el propósito. Han venido cosas, situaciones que nos han golpeado durísimo y nos han hecho tambalear y nos han hecho dirigir nuestro rumbo a otros lugares. Y muchas veces queremos huir. No sé tú, pero yo de joven oía a los Beatles, y tenían una canción que decía: quisiera estar allá en el mar donde el pulpo tiene oculto su jardín. Es una manera de huir, de decir, ya no quisiera estar en un lugar donde nadie me molestara, donde nadie me viera. Y a veces queremos huir, queremos escapar y queremos evadir aún nuestras responsabilidades. No sé si en la televisión has visto, me gusta a veces persecuciones de muchachos o de personas en Estados Unidos que se roban un auto. Y ahí van queriendo huir de las patrullas. Y andan 10, 15 patrullas detrás de ellos y un helicóptero o 2 arriba y quieren huir. Y a veces llega la patrulla y les tira y los empuja y hasta el medio los voltea y dan la vuelta y vuelven a huir. No quieren aceptar que están derrotados, ¿sí? Y a veces no quieren aceptar su responsabilidad. ¿Por qué? Porque van a ir a la cárcel. Amados, la vida a veces nos trae consecuencias de las cosas que hacemos y tenemos que aceptarlas. Tenemos que entender que hay un después. Entonces yo te animo a esto, amado, a recuperar la visión y el propósito si lo has perdido. A veces el diablo nos ha robado. A veces el enemigo nos ha robado. A veces son consecuencias de nuestras propias acciones. Y vamos a estudiar un poco la historia de Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, ¿sí? En la Biblia solo hay 2 libros con nombres de mujer, Ruth y Esther. Y es importante, ¿no?, el hecho de que la mujer tiene cabida en la Biblia, en unas culturas antiguas que eran pues más de hombres. Y aquí está la historia de Ruth, una mujer excepcional. Entonces aquí hay varias mujeres. Ve lo que pasa con Ruth. Y vamos a ver. 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de los hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén y de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, como lo habéis tenido vosotras con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó
Pero ellas, alzando su voz llorando, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: regresad, hijas mías, ¿para qué vendréis conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: todavía tengo esperanza, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijo, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa, una de las dos, besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo; a donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve el Señor. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así regresó Noemí, y con ellas su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Wow, una historia que habla un poquito de lo que queremos ver. Una familia que vive en Belén de Judá, ¿sí? La ciudad donde nació el Señor. ¿Sabes qué significa Belén? Es la casa del pan. Pero en esta región y en este contexto de estos tiempos, pues no eran unos tiempos donde había un orden. Es el tiempo de los jueces. Había mucho desorden, había ladrones, había algunas guerras, pero se podía vivir de alguna manera. Pero vinieron circunstancias adversas, vino un hambre, una escasez. Sí, era difícil conseguir la comida. Dice: aconteció en los días de que gobernaban los jueces. Hace énfasis la Biblia que era un tiempo de desorden. Sí, no había reyes que ponían orden, sino había algunos jueces que pues tenían cierta autoridad. Dice que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Amado, vino hambre. ¿Por qué viene a veces algunas pruebas? Porque en este tiempo el pueblo se alejaba de Dios, dejaban de ir al santuario. Tal vez era una prueba de Dios. Vino escasez, vino hambre. ¿Cuántas veces ha venido escasez y hambre, crisis en México? Pues muchas veces. Y tú has visto que mucha gente sale, mucha gente se va para Estados Unidos, mucha gente se va para Europa, en Argentina, en los países del sur. Cuando viene crisis, mucha gente viaja hacia Europa. En África, mucha gente viaja a lugares que consideran mejores. Sí. Y es natural a veces la inmigración cuando la cosa se pone tan difícil. Pero ellos estaban en la casa del pan. Ellos tenían un Dios que provee. ¿Sabes qué quiere decir el nombre Elimelec? Dios es rey. Sus papás le habían puesto a este hombre: Dios es rey. Eso te debería de llevar a una confianza en creer que Dios te va a hacer pasar ese tiempo malo.
Mas sin embargo, ellos sintieron la escasez y decidieron irse. Tomaron la decisión de partir, de dejar el lugar de refugio, la casa donde Dios le llama la casa del pan. Amado, y a veces nos vienen algunas pruebas, nos vienen algunas situaciones, y yo estoy de acuerdo. La Biblia también le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. A veces Dios nos dice: sal de esta situación. Es mejor que pongas tierra de por medio y allá te voy a bendecir, pero a veces Dios nos dice: quédate. Y yo creo que a esta familia Dios quería hacer algo con ellos. ¿Por qué te lo digo? Porque es muy característico que Dios usa sus nombres. Aquí pone los nombres de toda la familia, ¿sí? Elimelec, Noemí, Malión y Kelión. Cuando Dios pone los nombres no quiere decir que los tenía afuera de sus propósitos. Hay algunas historias en la Biblia donde Dios ni pone el nombre. Dice: una mujer tuvo un hijo que se llamó fulano, y cómo se llamaba la mujer ni siquiera la nombra, porque no es relevante. Pero aquí está poniendo los nombres de estos 4 miembros de esa familia. Yo creo en lo personal que Dios tenía proyectos para esa familia, para Elimelec, para Noemí, para Malión, para Kelión. Los tenía en una construcción de algo grande que Él iba a hacer, ¿sí? Como el alfarero estaba haciendo una vasija donde Él iba a derramar algo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Hay circunstancias un poco adversas y ellos salen. Toman la decisión de irse de la casa, del pan, de la cobertura de Dios es rey, de la presencia donde había el lugar. En ese tiempo el santuario estaba en Belén. Había un lugar donde adorar. Se alejaron, vieron nada más lo físico, lo natural, no lo espiritual. Y te vuelvo a repetir, hay veces que lo espiritual está mal y lo material también. Entonces Dios nos dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero en este caso no era así la situación. Era un lugar que solamente estaba pasando por una prueba. ¿Y cuántas pruebas hemos pasado? Entonces, amado, esta plática es pensando en estas familias que yo he visto que se han ido buscando bendición y no están bendecidas, están hasta destruidas, están peor que antes, han perdido cosas que tenían antes, ya no las tienen, y están en una situación de decir. Y yo le he dicho a algunos: ¿por qué no te regresas? Dicen: pues que no tengo nada. Sí, pues no dijiste que te fuiste aquí porque no tenías nada, y ya tienes años allá y no tienes nada. ¿Y qué estás haciendo allá si ni siquiera estás con gente conocida? Hay veces que Dios nos manda una prueba, pero hay veces que nosotros nos autoafligimos. Y no solo se trata de irse lejos, sino en situaciones de nuestra vida, alejándonos de la casa de Dios. Te alejas de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay escasez y tengo que trabajar, y trabajas y sigues con un montón de deudas y de situaciones, y no vienes a la casa del pan. No voy a la iglesia porque no tengo dinero, ¿sí? Y ya después dices: pero de todas maneras no tengo dinero. A veces Dios nos prueba, amado. No te alejes de la casa del pan, no te alejes de Jesús. Entonces yo creo, amado, que Dios tenía algo grande para Elimelec, Noemí, Malión y Kelión, ¿sí? Ellos eran de ahí, de la casa del pan. Dice: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hay algo que conecta con lo que habíamos hablado un poco. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham, que se separó de Abraham y se fue en busca de Sodoma y de Gomorra? Y se desciende, va a una tierra que parece mejor. La tierra se veía que producía mucho, y Lot miró hacia allá y dijo: yo me voy a ir para allá porque allá está re bien. Y así ellos salieron de Judá porque allí había hambre, y en los campos de Moab parecía que las cosas estaban mejor. Pero hay una conexión. ¿Recuerdas la historia de Lot? Lot se fue, pero fue a dar a Sodoma, Gomorra, lugares de mucho pecado, de mucha violencia, y ahí se estableció. Tuvo 2 hijas, pero después Dios va a destruir esas tierras y lo hace salir.
por la oración de Abraham y porque Lot era justo, de alguna manera conservaba su conexión con Dios, no su esposa ni sus hijas. Mas sin embargo, los ángeles sacan a Lot, a su esposa y a sus hijas, pero su esposa voltea y se convierte en una estatua de sal. ¿Recuerdan la historia? Sus hijas siguen con él, se van a una ciudad más pequeña, no a donde Dios les dice. Lot dice, llévame a esa ciudad, ahí van, pero después de ahí se van a un lugar muy lejano, donde no hay nadie. Se va con un temor Lot, habiendo tenido la cobertura de Abraham, habiendo tenido la cobertura de Dios. Son los ángeles, no se preocupen. Entonces, amado, ¿qué pasa? Están tan solos por allá que no hay varones y las dos mujeres ya están grandes. Y una de ellas, la mayor, le dice, ¿por qué no emborrachamos a nuestro papá? Y tenemos relaciones con él, porque si no, no vamos a tener hijos, no vamos a tener herencia. Se habían apartado lejos, donde no había nadie. Y eso hacen, embriagan al papá, a Lot, lo embriagan, resulta que están embarazadas. ¿Sabes cómo se llama el hijo que tuvo de este incesto, de esta relación, la hija mayor? Se llama Moab, le ponen Moab. Entonces hay una conexión de estas muchachas que habían huido, que habían tenido ese deseo de Lot de irse, se fueron buscando lo mejor, siempre buscando algo mejor. Y terminaron teniendo un hijo con el papá. El papá era el abuelo y era el papá del niño. Y se llamó Moab. Pues este Moab es el padre de toda esta ciudad, estos campos a donde fue a dar Noemí, donde fue a dar Elimelech. Entonces hay eso, amado. Yo he visto en alguna gente que tienen como un espíritu de húngaros, de ir de un lugar a otro, de que a veces ya tienen un negocio o algo y por algún detalle, una prueba, ya cambian. Y no está mal cambiar cuando algo no funciona. Pero hay gente que va cambiando, no encuentra paz en ningún lugar. Y yo veo en Elimelech cuando Dios quería hacer algo con él, porque su nombre era Dios es Rey. Y más sin embargo él se va porque hubo un hambre, sí, porque sintió temor. ¿Qué vamos a comer? Estamos bien mal, no tenemos nada. ¿Qué tanto dirían él? Tal vez Noemí, tal vez los hijos. No, ya está mejor. Salieron y se fueron. Pero se fueron a los campos de Moab, a los campos donde se adoraba a un dios Quemos, un dios que se le ofrecían sacrificios humanos. Ahí se fueron, amado. ¿Cuántas veces dejamos las cosas de Dios y nos vamos a meter a lo peor? Yo me recuerdo al hijo pródigo, ¿no? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Pues me voy. Y se fue a vivir disipadamente y no reaccionaba, no veía, ¿sí? Hasta que viene de repente, dice, y volviendo en sí. Noemí no volvía en sí. Este hombre y estos hijos no volvían en sí. Estuvieron muchos años por allá, alejados de Dios. Yo no creo que ahí había una sinagoga, yo no creo que ahí había un lugar de reunión. No lo había. Se adoraba a otros dioses y era toda una estructura religiosa muy celosa. Y ahí estuvieron ellos, amado. ¿Qué pasa? Todo esto, ¿qué trae? Muerte. Dice, se quedaron allí, no reaccionaron. Algo los envolvió, algo los entenebreció. A veces somos cegados, amado. Nos alejamos de Dios. Yo he encontrado personas que le digo, ¿y a qué iglesia vas? Dice, tengo tantos años que no voy a ninguna iglesia. Te quedaste ahí fuera de la iglesia. Te quedaste ahí adormecido. Hace algunos años fuimos a evangelizar a Oaxaca, a un pueblo que se llama Tuxtepec. Oaxaca es una ciudad grande. Y Tuxtepec, nos platicaba el pastor de ahí que hacía años había tenido un avivamiento, mucha gente se había convertido, inclusive habían perseguido a los pastores que iniciaron eso, y eso trajo mucho avivamiento, mucha gente se convirtió. Pero después se empezaron a enfriar, las iglesias estaban llenas y de repente se empezaron a vaciar.
Y pasaron algunos años y ahora que fuimos nosotros, platicábamos con personas, con jóvenes de 30 años. Dicen, no, yo cuando era jovencito de 15, 16, yo iba a la iglesia, yo tocaba en un grupo de alabanza, yo era líder de jóvenes, yo le echaba ganas. Y ahora, dice, no, ya tengo muchos años que no. Pero no fue uno, hermanos. Fueron varias personas en Tuxtepec que se alejaron de la casa de Dios. El diablo está como un león rugiente, nos entenebrece. A veces vienen situaciones como esta, una hambre o una situación de crisis, y pegamos el grito en el cielo y nos alejamos de Dios. Y queremos resolverlo a nuestra manera. Cuando Dios tiene nuestros nombres inscritos para hacer algo grande y nosotros nos movemos. Aquí están los nombres de ellos en la Biblia. Yo creo que Dios los plasmó aquí, inspirando al escritor de Ruth para que quedaran grabados, porque Él los tenía en su mente. Y te vuelvo a repetir, hay muchas ocasiones que ni siquiera el nombre de alguien aparece, nada más su acción. Pero aquí está su nombre. Yo creo que Dios tiene tu nombre inscrito ahí. Sí, el nombre de cada uno, porque Dios quiere hacer una vasija donde puede derramar cosas hermosas. Se van allí y ahí permanecen y ahí se están en un lugar que no era. Y Noemí estaba ensordecida y Elimelec estaba ensordecida. Elimelec muere ahí. No dice la Biblia de que muere, simplemente se muere. Dice que en el transcurso de 10 años los hijos se casan con mujeres moabitas de allá. Sí. Entonces, amado, ¿por qué no salieron de ahí? ¿Por qué permanecieron ahí? ¿Por qué los hijos no dijeron, ya murió papá, vámonos de regreso? No lo sé, no había tanta comunicación como ahora, pero la gente en Belén ahí seguía. Y ellos se quedan. Y viene muerte. Muere entonces Elimelec. Y después mueren, ellos se casan y después mueren los dos, no dice de qué. Amado, y no se ve que tengan una buena economía, porque Noemí se queda viuda, porque se queda sin nada, porque no tienen hijos. Malión y Kelión en 10 años no han engendrado un hijo. Viene pobreza, viene esterilidad. Vienen problemas, amado, ¿por qué? Porque ellos se alejaron. ¿Sabes cuál era una de las características de Moab? Orgullo, soberbia, vanagloria. Era un pueblo que se sentía muy orgulloso de sus dioses y de su cultura. Y ahí fueron a dar estos hijos de Dios, olvidándose de que Dios es rey y que reina en las malas y en las buenas. Amado, no te olvides de eso. Que en tiempo malo, en tiempo bueno, yo voy a seguir al Señor. ¿Qué dice Pablo en el libro de Romanos? ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni cuchillo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces, amado, debe de haber en nosotros esa convicción de que vamos a pasar tiempos malos. Sí. Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, pues yo te animo eso, amado, a abrir nuestro oído. ¿Qué Dios quiere? Y si realmente Dios te dice, vete de tu tierra, de tu parentela, ok, al lugar que yo te mostraré. No como Lot, que Lot vio lo que creía que era mejor y se fue para allá. ¿Y cómo terminó? No hubo bendición. Ok, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijas, sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces, ahí hay un entonces. Se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Llegó hasta ahí, que allá estaban bendecidos, y ahí reaccionó. Hay una reacción, a veces Dios manda algo para hacernos reaccionar, amados. ¿Se recuerdan de Elías?
cuando vence a Jezabel y va y se mete a una cueva y se quiere morir, y viene Dios y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Ese no es el lugar donde debes de estar. Estaba en una cueva. Se recuerdan también del hijo pródigo, estaba comiendo donde comían los cerdos, quería la comida de los cerdos, dice, y volviendo en sí. Y aquí algo pasa, dice, entonces se puso en marcha. Entonces hay un momento de reacción. Yo te animo a eso. Hay que reaccionar, hay que buscar, hay que levantarnos. Dice, entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado. Salió. Amado, salte del lugar donde estás si estás lejos de Dios. Acércate a la casa del pan. A lo mejor te han venido golpes tan duros como estos, sí, pero vamos a buscar la casa del pan. Dice, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Noemí no era muy buena evangelista. En lugar de decir, vamos, sí, vámonos a la casa del pan, vámonos allá en mi tierra, hay un Dios verdadero. Mira lo que hemos visto aquí, sacrificios de niños, de niñas, mira cómo viven, vámonos a la casa del pan. Pero su corazón estaba amargado por lo que había pasado. Y le dice a sus nueras que la amaban: regrésense, quédense. Fíjate bien, dice: andad, vuélvanse cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotros misericordia. Metiendo a Dios en esto. Cuando ella debería de decir: vénganse y acérquense a Dios para que Dios tenga de ustedes misericordia, las quiere alejar de Dios y pretender que Dios tenga misericordia. Tú debes de aglutinar a tu familia. Tú no debes dar por un hecho que alejadas de Dios van a tener buena bendición. Conozco padres que dicen: pues que mi hija estudie y es lo mejor que le puedo dar. No, qué bueno que le das estudio, pero que tu hijo, tu hija conozcan a Dios primero, porque puede ser un abogado, puede ser un científico, puede ser un gran maestro, ¿sí? Y andar en una vida errada. Entonces necesitamos que nuestra familia conozca a Dios. Dice que Jehová tenga de vosotras misericordia como lo habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Las está mandando a que se casen con otros que son de Moab y pretende que encuentren descanso ahí. Cuando ella conocía al Dios que es rey, cuando ella sabía, amado, a veces se nos endurece el corazón y queremos buscar los beneficios del mundo, y está bien, pero sin Dios yo no le hallo mucho sentido. Ya vengo de allá y yo sé que si vuelvo ahí mi vida no tiene sentido. Entonces, amado, hay una lucha aquí entre lo que Ruth vivió y la verdad de su Dios. Hay una lucha en su interior, hay una guerra de incredulidad en ella, hay una crisis de fe. No cree que sus nueras estarían mejor con ella en la casa del pan. Ella cree que sus nueras estarían mejor allá y ella se conmisera a sí misma. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. ¿Por qué había este arraigo de estas 2 muchachas moabitas con Noemí? Porque yo creo, amado, que se sentaban a veces en las tardes después de las faenas del trabajo y por lo menos Elimelec y sus hijos daban gracias a Dios en la comida, y algo maravilloso pasaba. Por lo menos en alguna ocasión Elimelec o sus hijos doblaban sus rodillas y levantaban sus manos y la presencia de Dios se manifestaba. Eso no lo conocían ellas, eso nunca lo habían experimentado. Eso había tocado el corazón de estas muchachas y vieron la diferencia entre un Dios verdadero y un Dios falso, entre un Dios de amor y un Dios de sacrificios humanos. Esa es la diferencia. Amado, podemos ser muy prácticos y muy materiales y decir: no, el mundo es pero te olvidas de tu alma, de tu espíritu.
¿quién va a llenar eso? O podemos ponerle una capa y no sentir nada en esa área, pero somos seres espirituales. Estas muchachas no se quieren apartar. Y Noemí insiste, ellas les dicen que no. Nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí insiste, regresad, hijas mías, ¿para qué vendrían conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos? Era una costumbre, si un hijo mayor en una familia moría y tenía más hermanos, el hermano tenía que casarse con la viuda para dejar por lo menos un hijo de herencia al hermano muerto, para que su nombre, su herencia no se perdiera. Y Noemí le dice, yo ya no tengo más hijos, ¿a poco se van a esperar a que yo tenga un bebé o me vuelva a casar y esperarlo hasta que crezca para que sea marido de ustedes? Eran leyes muy estrictas en esas áreas. Y ella les convence, les anima a regresarse, les dice aquí van a encontrar marido, vuélvanse con su familia. ¿Cuánto era el amor de estas muchachas que pelearon por irse con ella por lo que habían conocido de Dios, que era mínimo, mas sin embargo para ellas era mucho, amado? Y a veces nosotros dejamos de hablar de Dios porque decimos, yo no sé mucho. Lo que tú tienes es mucho para alguien que no tiene nada. Es como dicen, ¿verdad? Los que recogen a veces la basura, dice, los desechos de alguien es la riqueza de otros. Recuerdo, yo siempre platico esta historia de una mujer que yo conocí en la iglesia, y ella sigue en la iglesia, y dice que ella tenía muchos problemas con su marido ya falleció, y dice que ella un día estaba en un tianguis y andaba con una necesidad tan grande, tan triste, tan vacía, y pasando oyó que una mujer le estaba compartiendo a otra mujer allí en un puesto del tianguis, le estaba hablando de Dios, y ella se acercaba y pues alcanzaba a oír algo y pasaba para acá y para allá y le daba pena arrimarse. Y dice, yo me sentía tan atraído, dice, la mujer que le estaba hablando a la otra, tratando de convencerle, y la otra ni caso le hacía, pero yo estaba tratando de oír. Le decía, es que Dios te ama, es que hay un Dios de amor, y yo sentía un hambre por agarrar eso. Dice, ya anduve vuelta y vuelta, y la otra no le hizo mucho caso. El chiste es que la señora se fue, yo la alcancé. Dije, oiga, ¿me puede platicar lo que le estaba platicando? Dice, desde ahí yo conozco del Señor. Estas muchachas tenían hambre de lo que tenía Noemí, y Noemí creía que no tenía nada. Noemí creía que era una pobre. Noemí creía que Dios había puesto su mano y la había aplastado. No, Noemí no sabía que Dios tenía grandes planes, pero ellos como barro se habían echado a perder en las manos del alfarero. Habían retrasado lo que Dios quería hacer, cosas gloriosas, cosas maravillosas con esta familia. Pero no se pudo, se echaron a perder. Son las decisiones nuestras, amado. Las trata de convencer de que se regresen. Dice, alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa, una de ellas, besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Logró convencer a una que peleó por no ser desechada de las cosas de Dios. Tú puedes ver que Orfa peleó. No fue fácil desprenderla. Sí, pero lo logró Noemí, lo logró Satanás, arrebatarla de la palabra de Dios. Noemí le dijo a Ruth, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo. Antes solo había usado su mamá, su pueblo, pero ahora usa algo más fuerte todavía. Y a sus dioses, ve tú tras ella. Ahora usa tus dioses, tú tienes dioses, poniendo al nivel de su Dios a los dioses que había en Moab. Wow. A veces podemos decir, no, pues tú vete a tu otra religión. No, amado. No vamos a obligar a nadie, pero sí vamos a hablarles. Pues es que Dios está en todo lugar, sí, pero está en el corazón de aquellos que conocen al Dios verdadero. Y tenemos que luchar. No te puedes conformar, no puedes decir, sí, pues vete tú allá y yo acá. No. Por lo menos ora,
Por lo menos haz oración. A este punto Noemí estaba amargada, estaba triste, estaba derrotada, no creía tanto en su Dios. Para ella la cuestión de Dios era nada más como una cultura, una costumbre. No tenía una relación directa con Dios, no conocía a su Dios. Le echaba la culpa a Dios de lo que había pasado, cuando eran las consecuencias de ellos haberse apartado de la casa del pan. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Wow. No me ruegues, no lo voy a hacer. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yo tengo hambre de tu Dios, yo tengo hambre de tu pueblo, yo tengo hambre de ser como tú eres, de lo que me han contado ustedes, de cómo es ser pueblo de Dios. Es una hambre, amado. Yo no me concibo viviendo de otra manera que en la iglesia. Y yo viví en el mundo, yo era gerente de un bar. Sí, yo sé lo que hay allá afuera. Luego de repente gente cree que uno siempre ha sido pastor y buena gente. Ay, pues es que tú no sabes de dónde vengo. Tú no sabes lo que he vivido. Tú no sabes de dónde me sacó Dios. Yo no vuelvo atrás, porque si vuelvo atrás voy a ir más al fondo de lo que estaba. Entonces, amado, aférrate, agárrate, no me ruegues que te deje, ¿sí? Sé como Jacob cuando pelea con el ángel. Jacob era un tramposo, un mentiroso, pero quería cambiar y pelea con el ángel y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que me cambies. Y lo cambia, en lugar de llamarse Jacob le pone Israel, príncipe. Así está esta mujer. Yo ya no quiero ser una moabita, yo ya no quiero pertenecer a la influencia de un Dios que mata. Yo quiero ahora conocer tu pueblo, tu Dios que ama, tu Dios que da vida. Eso quiero conocer yo. Aférrate, amado, a lo que tenemos. Qué terrible que Noemí estaba desechando, olvidando lo que tenía: un Dios de vida, un Dios de amor. Un Dios que sí te va a pasar por pruebas, pero las pruebas pasan, no son para siempre. Que dice la Biblia, en un momento durará el lloro, dice una noche durará el lloro, pero vendrá el día. Entonces vamos a soportar las pruebas, no sé qué pruebas estés pasando, qué situaciones difíciles, pero agárrate de Dios. Y aun si Dios te dice: vete de tu tierra y de tu parentela, ahí donde vas, haz lo que hizo Abraham. Levantó un altar. No se hizo como aquellos dioses, sino levantó un altar donde quiera que iba. Dice: donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y ahí seré sepultada. Wow, qué palabras de esta mujer moabita, de esta joven moabita. Se había enamorado más que de Malión, su esposo, más que de Noemí, del Dios que le habían hablado, del pueblo que le habían hablado. Si yo ya no soy de este mundo, ella entendió algo que nosotros en Cristo ahora entendemos, que nos dice la Escritura. Ella no tenía esta Escritura, amado, que dice: yo no soy de este mundo, mi reino, mi ciudadanía está en el cielo. Pues ella ya lo sabía. Yo no quiero nada con mi pueblo pasado, ahora yo soy de Dios, ahora tú eres de Cristo. Dice, y aún va más allá, dice: traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos. Oye, ¿no había pasado ya suficiente? Su suegro, su marido, su cuñado muertos, el rechazo de su pueblo al ver que estaba casada con este pueblo. Pero aún ella dice: y aún si viene más, no importa, traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotras dos. Aunque me cueste más de lo que ya me ha costado, yo no me voy a separar de Dios. Yo no voy a dejar lo que Dios representa para mí. Yo sé que a muchos de ustedes Dios y la vida y las circunstancias les ha golpeado. Pero podrías tú hacer este
este trato, este pacto. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotros dos. Esta joven Ruth desarmó los argumentos de Noemí, la desarmó. Dice, al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no es esta Noemí? La tenían en alta estima, toda la ciudad se conmovió. Te hago una pregunta, ¿quién se murió del hambre de la que salió huyendo Noemí? Nadie. Aquí no dice, llegó Noemí y encontró la ciudad devastada por el hambre que ella huyó, encontró un montón de muertos. No, ahí estaba toda la gente, habían soportado la prueba y estaban en una buena situación. No huyeron, se quedaron, tal vez aceptaron la prueba que Dios les puso, tal vez se acercaron más a Dios porque ahora había mucha bendición, pero nadie se había muerto por esa prueba. Amado, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Sí? Entonces nada de tener miedo. Aunque brame el mar y se caigan los montes, mi Señor está conmigo. Yo te animo a eso. Tenemos que ser fuertes en batalla, hacernos fuertes en batalla, salir adelante, levantarnos, ir a la casa del pan, porque ahí somos fortalecidos. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando estaba en la cueva? Toma esta torta, le da un pan, cómelo, y se duerme y descansa, y luego vuelve y le da otra torta, y entonces le dice, ven porque te tengo algo que hacer, tengo un propósito para ti. Fortalécete, amado, en la casa del pan. La iglesia es la casa del pan ahora. Fortalécete para enfrentar la vida allá afuera, para enfrentar las situaciones, para resolver lo que tienes que resolver, para perdonar, para soltar, para aferrarnos a lo que tenemos que aferrarnos. Hay cosas nuevas. Empezaba una vida nueva para Noemí y para Ruth. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén, volvieron a casa. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondió, no me llamen Noemí, no me llamen dulzura, sino llamadme Mara. Mara quiere decir amargura. Llámenme amargada, llámenme triste. No podía soltar su amargura. Se había amargado. Había raíces de amargura en su corazón. Amado, permite que las amarguras salgan de tu corazón. Dice, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Culpaba a Dios. Estaba culpando a Dios, que Dios era ese su propósito de Dios, amargarla. Ese no era el propósito, amado, sino simplemente ellos se echaron a perder. Se apartaron. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab, salieron de aquella oscuridad, de aquella opresión, de aquel lugar de derrota, salieron del pasado y empezaron una vida nueva. Dice, y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada, al comienzo de cosas nuevas, de bendiciones que iban a llegar. Hay grandes bendiciones para ti, amado. Pero salgamos de la cueva, salgamos de Moab, salgamos de la derrota, salgamos de este tiempo que a veces no entendemos por qué creímos tomar las decisiones correctas, pero no lo fueron. Ok. Y ahí termina, amado, el regreso de Noemí. Hay una historia maravillosa después. Ruth empieza a ver qué hacer. Ruth traía una idea nueva. Ruth no estaba amargada y le pide permiso a su suegra. Es una mujer obediente, es una mujer que se somete y le pide permiso para ir a trabajar a los campos. Había cosecha de cebada y ella va detrás, pide permiso en un campo para ir recogiendo lo que queda. Era permitido para los pobres recoger las sobras de las cosechas y ella empieza a espigar, tomar algunos granos de cebada, de trigo, de la cosecha, para llevarla a su casa, moler, hacer pan, porque había abundancia.
pero Dios le guía a un campo de un pariente de Elimelec, ¿sí? Cuando ellos se fueron decían que estaban pobres, que no tenían nada. ¿Qué dice Noemí cuando regresa? Dice, salí llena, pero regreso vacía. Ahora está reconociendo que sí tenía cosas valiosas, pero las había perdido. ¿Qué dice el dicho? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero Dios, que es bueno, no la vuelve vacía, la vuelve con Ruth. Ruth va con Boz, ¿sí? Dice el capítulo 2, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Sí tenían. Ella tenía a su esposo, a sus 2 muchachos, aparte tenían un tío que era riquísimo, pero su salida, su escape fue ir a buscar ese espíritu de húngaro, de huir, de irme, en lugar de ver qué es lo que tengo a la mano. Sí. Si se hubieran quedado, amado, yo creo que ahí a este punto Elimelec, Malión, Kelión estarían vivos y estarían dentro del propósito de Dios, pero se salieron del propósito. Pero Dios no perdió el propósito. Ahora era alguien de la misma familia a la que Dios le había echado ojo, pero ahora se llamaba Boz. Esta muchacha va, gana gracia ahí con los que cosechan, ¿sí? Viene el patrón, que es Boz, que vive en la ciudad, viene y dice, ¿de quién es esta joven? Dicen, es la nuera de Noemí, que ha regresado de los campos de Moab. Y dice Boz, déjenla cosechar, no le molesten. Es más, le arrima y la empieza a procurar. Aparte, la ley decía que la mujer viuda tenía que haber alguien que la redimiera, y es la primer figura en la Biblia de redención, ¿sí? Lo que hizo Jesús con nosotros. Entonces ahí este hombre, Boz, que era un hombre maduro, pero era un hombre responsable, ve varios detalles: que es una mujer diligente, que es su pariente, que hay que redimirla. Y yo creo que aparte vio que estaba guapa, ¿verdad? Y él, la Biblia no dice que fuera casado. Hay un pariente antes que por cercanía le tocaba redimir a Ruth. Y Boz va y habla con y le dice, oye, tú redimes a esta mujer Ruth, viuda de Noemí. Y él dice, no, dice, pues es que yo ya tengo esposa, hijos, yo ya no quiero más problemas. Yo creo que dijo, yo no quiero más que eso, lo que quiero es salir de la ratonera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Boz mismo viene y le dice, entonces yo voy a redimir. Y se casa con Ruth. Quiero que no pierdas la perspectiva de qué es la familia de Elimelec. Viene Boz, tiene un hijo con Ruth. ¿Qué pasa? Ahí está el plan de Dios. Quiero que me acompañes a Mateo. Vamos a ver las genealogías. Mateo 1, y vamos a leer desde el verso 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Aquí aparece Boz. Dice, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Así engendró al rey David. Boz engendró de Ruth a Obed. Este hijo, Obed, realmente en la ley judía estaba tomando la herencia de Malión. ¿Por qué? Porque era la redención, aunque la Biblia aquí ya no incluye a Malión, porque se echó a perder. ¿Qué quería hacer Dios con esta familia? Poner a Obed. ¿Quién es Obed? Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Obed, el hijo redimido de Ruth, viene siendo el abuelo del rey David. Y David viene siendo la genealogía según la ley para que naciera el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, amado? Hay grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Esta era una familia que Dios tenía en la mira, que Dios quería incluir, pero ellos se hicieron a un lado. Mas sin embargo, Dios siempre cumple sus propósitos. Tuvo que tomar a Boz, tuvo que buscar la manera, ¿sí? Y aún redime a Malión, porque Obed en la ley viene siendo su hijo, aunque físicamente era hijo de Boz, y ambos quedan inscritos en la línea genealógica del Señor Jesucristo.
¿Qué tendrá Dios contigo? ¿Qué querrá lograr Dios con todas estas pruebas? Sé qué tal barro seremos en sus manos. ¿Seremos un barro dúctil que Él pueda hacer algo de nosotros? De una mujer moabita, una mujer que no era nada ante el pueblo de Dios, de una mujer que era idólatra, de esa mujer. Y sabes que Booz, este hombre era hijo de Rahab, la ramera, una mujer que había sido prostituta. Booz y Ruth nada tenían, pero fueron buen barro, se dejaron moldear en las manos de Dios. Amado, esta plática más que nada es para eso, que tú te hagas una pregunta: ¿qué tal barro seré yo en manos del alfarero? Porque Dios puede hacer maravillas. Él es un alfarero excepcional. El problema no es el alfarero, el problema no es la iglesia, el problema no es el cristianismo, el problema no es la palabra, las promesas, el problema es el barro. El problema somos nosotros. Él levantó un pueblo, lo cubrió, lo guardó, lo protegió, y el pueblo se apartó de él. Dice Isaías en el canto del amado a su viña, dice: planté una viña, le puse vallado, le hice una cerca, le levanté un lagar, le sembré con vides escogidas, con sarmientos escogidos, esperaba uvas dulces y me dio uvas amargas. Entonces, amado, llévate esta reflexión, no con condenación, sino para motivación de decir: yo quiero ser como Ruth, ¿sí? No quiero ser como Noemí. Aunque pase pruebas, yo quiero ser como Ruth, porque Ruth también pasó pruebas. Dejó su familia, dejó sus dioses, perdió su marido, perdió su familia, perdió su reputación. Pero dijo: no dejaré a tu Dios ni a tu pueblo. No dejes la iglesia, no dejes la creencia en Cristo. Van a venir muchas pruebas, van a venir muchas ideologías, muchos dioses, muchas filosofías que van a tratar de golpear tu vida. Pero al final, ¿qué dice la Escritura? La tierra y los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no te pones de pie?